Vamos a dar gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche por tu amor y tu misericordia. Te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Necesitamos que tú, Señor, seas el que obres, el que pongas esta palabra en el corazón de mis hermanos, en todos nosotros, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Siempre que paso acá y esta luz que me está dando, ¿verdad? Siempre me acuerdo que dijo un hermano, me siento como esos chicharrones, ya ve que les ponen luz, así. Las carnitas le ponen luz. Hermanos, en los primeros 2 capítulos y medio de este libro de Romanos, aprendimos el hecho de que todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos cometido errores y necesitamos ser salvos. Tanto la persona rebelde, como la persona respetable, como la persona religiosa. Todos estamos en la misma situación. No importa si eres una persona religiosa o no religiosa, todos hemos quebrantado la ley de Dios de una manera u otra. Todos necesitamos ser salvos. Ahora, en los capítulos 3 y 4 estudiamos cómo ser salvos, no por obras, no por la religión, es solo por fe, ¿verdad?, que somos justificados. Y luego llegamos al capítulo 5, y en el capítulo 5 hay una lista de beneficios por ser cristianos. Vimos 6 beneficios que tenemos por creer. Tenemos paz para con Dios, acceso a Dios, esperanza en la vida, propósito en nuestros problemas, nos ha sido dado el amor de Dios por el Espíritu Santo y tenemos seguridad eterna. Hoy, hermanos, quiero que veamos un beneficio en particular. ¿Cómo usa Dios el sufrimiento en nuestras vidas? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo usa Dios el sufrimiento en nuestras vidas? Yo creo, hermanos, de que como cristianos, de vez en vez, ¿verdad?, o a veces por periodos largos, pasamos por pruebas, por dificultades. El hecho de que seamos cristianos no nos libra de todo eso. No estamos en el cielo, ahora estamos en la tierra. Pero, hermanos, necesitamos saber que como cristianos hay algo muy importante. Entonces, por eso es que vamos a ver cómo usa Dios esas pruebas, ese sufrimiento en nuestras vidas. Entonces, entramos en Romanos 5, otra vez, del 1 al 5, vamos a leerlo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, o sea, en vista de todo lo que ha dicho en los capítulos previos en cuanto a que todos somos pecadores y que podemos todos ser salvos por la fe en Cristo, en vista de todo eso, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, la palabra clave en este pasaje y en todo Romanos 5 es gloriarnos en. O sea, siempre que vemos que una palabra se repite varias veces, tenemos una idea bastante buena de que esa es la clave. Pablo dice aquí en Romanos 5 que hay 3 cosas en las cuales cada cristiano debe gloriarse. 3 cosas, y quiero que las escriba. En primer lugar, nos gloriamos en la esperanza. Dice el verso 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. En segundo lugar, nos gloriamos en nuestros sufrimientos.
Dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y en tercer lugar, hermanos, nos gloriamos en Dios. Verso 11. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, estas tres cosas representan tres niveles de madurez espiritual. Representan un desarrollo de crecimiento en tu vida personal. Primero, aprendes a gloriarte en la esperanza. Luego, aprendes a gloriarte en el sufrimiento. Ahora, hermanos, gloriarnos en la esperanza, pues es una cosa, ¿verdad? Pero otra muy distinta es gloriarnos en el sufrimiento. Muchos cristianos, hermanos, nunca aprenden a gloriarse en el sufrimiento. Y luego finalmente la madurez suprema es gloriarse en Dios mismo. O sea, es el mayor gozo. No por cosas o por alguien, sino que tu gozo viene del Señor, no de las circunstancias. Entonces, quiero hablar un poco de estas tres cosas que dice Pablo que nos gloriamos. En primer lugar, nos gloriamos en la esperanza. Pablo dice que debemos de gloriarnos en la esperanza porque tenemos paz con Dios. Otra vez, el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabes que tienes paz con Dios? ¿Cómo sabes que tienes paz con Dios? Déjenme darles 4 maneras de saber. En primer lugar, dejas de tenerle miedo a Dios. Hermanos, nosotros como cristianos no tenemos que tenerle miedo a Dios. Una cosa es miedo y otra cosa es temor. Nosotros tenemos temor a Dios. ¿Qué es el temor? El temor es respeto, es reverencia, es asombro, pero no es miedo. Yo creo como cualquier padre, ¿verdad? A Dios como que no le agrada que sus hijos le tengan miedo. Por ejemplo, yo no me sentiría bien que mi hijo me tuviera miedo. O sea, él me tiene respeto y todo, pero miedo. Entonces, cuando sabes que tienes paz con Dios, dejas de tenerle miedo a Dios. O sea, no ves a Dios como un juez airado esperando castigarte. En Juan 15:15, Jesús dijo, ya no llamaré siervos, pero os he llamado amigos. Fíjate qué tremendo, Dios nos llama amigos. Tienes paz con Dios cuando sabes que Dios es tu amigo y no tu enemigo. Que Dios está contigo y no contra ti. Que Dios es alguien para ser amado y no para ser temido. Entonces dejas de tenerle miedo a Dios. En segundo lugar, dejas de tener miedo a la muerte. Ya no temes morir. Hermanos, una de las razones mayores del por qué la gente tiene o teme morir es porque no saben lo que les va a pasar después de la muerte. Verá que siempre tememos a lo desconocido. Sin embargo, si conoces al Señor, sabes que en el momento que mueras, irás a su presencia, a la presencia de Dios, para estar con Él para siempre, eternamente feliz, sin problemas o pruebas. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto participó de lo mismo, los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que hay un temor universal a la muerte. A nadie, ¿verdad?, le gusta hablar de la muerte. Pero cuando uno tiene de verdad paz con Dios, no teme a la muerte. Ahora, hermanos, aquí no hablo del dolor de morir, sino el miedo de lo que va a pasar después de morir. El cristiano sabe a dónde va. Entonces, por ese hecho, porque tenemos paz con Dios, yo sé que a veces es un poco difícil y como digo, a nadie le gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Pero eso debería ser una realidad en nosotros, porque sabemos a dónde vamos a ir. Deja de tenerle miedo a la muerte. Ahora, en tercer lugar,
¿Cómo sabes que tienes paz para con Dios? No temes cuando el diablo te hace dudar. No temes cuando el diablo te hace dudar. Cuando tienes paz con Dios, el diablo no te puede atemorizar con sus dudas. Apocalipsis, ¿verdad?, dice que Satanás es el acusador de los hermanos. O sea, se deleita en acusar a la gente. Durante el resto de tu vida, el diablo va a sugerir dudas. Mira lo que hiciste y dices que eres cristiano. Los cristianos no harían tal cosa. No creas que Dios te va a escuchar. Mira cómo dijiste, mira lo que viste, mira lo que hiciste. Ahora, hermanos, de tiempo en tiempo, ¿verdad?, es posible que haya dudas en nuestra mente, pero aprendemos a reconocerlas y ya no nos infunden pánico porque no dependemos de nuestros sentimientos o emociones, dependemos de las verdades de las Escrituras. Entonces, al empezar a tener dudas, sencillamente repasas las verdades de las Escrituras, así las superas. No dependes de los sentimientos. En Efesios 6 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, aquí habla de dardos, flechas de duda, desaliento, desesperación. Satanás te tira estas flechas todo el tiempo, pero al tomar el escudo de la fe ya no te llenas de pánico cuando viene la culpa o la duda, perdón. No digo que no tendrás dudas, sino que no te sentirás con miedo a causa de ellas. Y en cuarto lugar, hermanos, ¿cómo sabes que tienes paz con Dios? Tienes confianza ante Él. Tienes confianza ante Dios aunque eres imperfecto. O sea, seguimos siendo imperfectos. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, puedes tener confianza como cristiano aunque aún no eres perfecto, aunque todavía fallas por el hecho de que estás en desarrollo. Pablo, fíjense, al final de su vida, dijo ahí en Filipenses 3:13, 3, ¿verdad? Del 12 al 13, él dice: no es que ya lo haya alcanzado todo ya, dice, ni que sea perfecto, pero dijo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Todos, hermanos, tenemos imperfecciones y áreas a donde debemos crecer, pero eso no significa que no podemos ser cristianos confiados. Entonces, tenemos paz con Dios a causa de Jesucristo. No es por lo que hacemos, sino por lo que Él ha hecho. No dependo de mis sentimientos. El diablo no me intimida, ni tampoco mi conciencia. O sea, así es la paz con Dios. Tienes una confianza clara ante el Señor, aunque sigues, ¿verdad?, siendo imperfecto. Entonces, eso es lo que significa gloriarse en la esperanza. Puedes regocijarte porque ya no tienes miedo a Dios ni a la muerte. Otra vez, tenemos temor de Dios, ¿verdad?, que es muy diferente, pero no miedo. Puedes regocijarte porque el diablo no puede destruir tu vida y de que tienes confianza ante Dios aunque eres imperfecto. O sea, es lo que Pablo está diciendo, nos gloriamos en la esperanza. Pero hay algo más. Pablo habla en segundo lugar de que nos gloriamos en el sufrimiento. Y aquí quiero pasar un poco de más de tiempo en esta segunda razón del por qué nos gloriamos. Porque es un paso más difícil. O sea que todos sabemos aquí, ¿verdad? Es muy fácil, o es más fácil gloriarnos en la esperanza, pero no es fácil gloriarnos en las tribulaciones. Verso 3 otra vez. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En Filipenses 1:29 dice el apóstol: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Fíjate lo que dice el texto, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Hermanos, hay dos privilegios en la vida cristiana: creer en Cristo y sufrir por Cristo. La parte del sufrimiento también es válida.
En 1 de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, cuando se presentan los problemas, no hay por qué sentir pánico. Tenemos que darnos cuenta de que es algo normal. Hermanos, los problemas no son extraños o fuera de lo común para los cristianos. Fíjense, esto es lo que pasa. Cuando alguien llega a ser cristiano, al principio todo va bien. Como que Dios protege a los cristianos recién nacidos, ¿no? Como que tiene cierto cuidado cuando la gente es nueva. O sea, cuando empiezas en el cristianismo, parece que todo lo que pides en oración lo recibes. Todo marcha bien. Pero inevitablemente al crecer un poco, tendrás que enfrentar el problema. Será diferente para cada uno de nosotros. O sea, tendremos que pasar por una prueba. La reacción típica para el cristiano cuando enfrenta su primera dificultad, ¿verdad?, es preguntar: ¿qué ha pasado, Dios? ¿Ya no me amas? Podemos pensar: Dios está enojado conmigo. Pedro dice que no debemos sorprendernos cuando pasan estas cosas. Ahora, en el versículo 13 de 1 de Pedro 4, dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice que tenemos que gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Si nosotros, hermanos, revisamos, ¿verdad?, la vida del Señor Jesucristo, Él tuvo muchos sufrimientos, pasó muchas cosas diferentes, ¿verdad? Fue menospreciado, fue criticado, muchas cosas pasó el Señor. Y aquí dice que tenemos que gozarnos cuando somos participantes de esos padecimientos. Dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, hay un gran malentendido, hermanos, y es el creer que por ser cristiano, eso te libera de los problemas. Ustedes han escuchado que eso es lo que se predica en el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? O sea, todo te tiene que ir bien, y si te va mal es porque has pecado. Pero ahorita vamos a ver que aquí va a decir lo contrario. Otra vez, ¿verdad? Hay un gran malentendido, y es el creer que por ser cristiano eso te libera de los problemas. No es cierto. No es cierto eso, porque mira lo que dice el siguiente verso, 1 de Pedro 4, dice, verso 19 ahora: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. O sea, ¿puede el sufrimiento ser a veces la voluntad de Dios? La Biblia dice que sí. Algunos dicen que tener problemas es señal de estar fuera de la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice: los que padecen según la voluntad de Dios. O sea que hay lugar para el sufrimiento en la vida del cristiano. Hermanos, Pablo, cuando escribió esto a los romanos, Nerón estaba persiguiendo a los cristianos. Los estaban echando a los leones y cometiendo toda clase de horrores contra ellos. El sufrimiento es normal. Suena raro esto, ¿verdad? Pero hasta natural en la vida cristiana. Hermanos, nosotros aquí todavía tal vez no hemos experimentado nada de esto, ¿verdad? Pero hay muchos lugares a donde los cristianos experimentan esto. Y no solamente en los países musulmanes, sino que en nuestros países de Latinoamérica. En México yo he sabido de muchas gentes, muchos cristianos que han sido desplazados de sus comunidades, incluso los han matado, les han quemado sus iglesias solamente porque son cristianos. O sea que no es algo pues que no va a suceder. Ahora, Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento, y uno de los beneficios es que los problemas llegan a tener significado nuevo si tú eres cristiano.
En ciertas circunstancias, hermanos, el sufrir es la voluntad de Dios y a veces nos es dado el privilegio de no tan solamente creer en Él, sino de sufrir por Él. Como dije, quizás para algunos de nosotros viviendo en este país es algo extraño, ¿verdad? Sufrir por Cristo. Pero hay muchos lugares en donde los cristianos tienen que pagar un alto precio por mantenerse en su fe. Ahora, ¿qué es el sufrimiento? La palabra griega literalmente significa angustia, angustia. Sufrimiento, hermanos, en la Biblia literalmente significa cualquier cosa que causa angustia. Cuando hablamos de cómo Dios usa el sufrimiento en tu vida, podríamos decir cómo Dios usa el estrés en tu vida, la presión en tu vida, los problemas, las dificultades en tu vida. O sea, cualquier cosa que causa angustia podemos llamarle sufrimiento. Hay una gran variedad de intensidad, desde una irritación menor hasta una tragedia mayor. O sea, la intensidad no hace diferencia. Dios puede usar las irritaciones menores y las tragedias mayores para traer el bien a tu vida si entiendes cómo lo hace. Pablo dice que hemos de gloriarnos en las tribulaciones. Aquí, hermanos, no habla de apariencias, no habla de tener una sonrisa plástica, ¿verdad? Y pretender que todo está bien. No habla de negar la realidad, no habla de una felicidad artificial. Muchas personas, hermanos, toman estos versículos y piensan que como cristiano siempre debes tener una sonrisa. Pero muchas veces, hermanos, eso es solamente hipocresía, es ser falso. Y Jesús nunca espera que seas falso. O sea, eso no es lo que significa gloriarse en el sufrimiento. O sea, pretender que todo está bien cuando no lo está. Llevar una sonrisa falsa y disimular. Ahora, hermanos, tampoco quiere decir gozar del sufrimiento, ¿verdad? Tampoco quiere decir eso. La palabra más importante aquí es en. Nos gloriamos en nuestras tribulaciones. No dice que nos gloriamos porque sufrimos. No dice que nos gloriamos por nuestro sufrimiento. No, dice nos gloriamos en nuestro sufrimiento. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Te glorías sabiendo que hay un propósito detrás de él. ¿Por qué puede gozarse el cristiano en el sufrimiento? El texto en Romanos 5:3, de ahí dice, ¿verdad? Y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones sabiendo. O sea, ¿por qué un cristiano puede gloriarse en el sufrimiento? Porque sabemos algo que otros no saben. Porque sabemos algo que otros no saben. O sea, tenemos una perspectiva diferente de los demás. Tenemos un entendimiento que los incrédulos no entienden o no tienen. Tenemos una perspectiva distinta del resto del mundo. Nos regocijamos porque sabemos algo. ¿Qué es lo que sabemos? Dice el texto, sabiendo que la tribulación produce. Sabiendo que la tribulación produce. O sea, el sufrimiento cumple una función. Es productivo, tiene valor. Tiene significado, un propósito positivo. Para el cristiano, el sufrimiento produce algo. Pablo dice que sabemos que hay dolor en la vida, tribulaciones, pruebas, problemas, angustias, pero para el cristiano todo esto produce algo. Así que podemos gloriarnos en él. Hay un propósito detrás del dolor. O sea que vale la pena soportar el dolor. Entonces, ¿qué es lo que produce el sufrimiento? Fíjense, hermanos, esta es la manera como usa Dios las tribulaciones en nuestra vida. Pablo dice que el sufrimiento produce 3 cosas. ¿Les quieres escribir? En primer lugar, perseverancia. Perseverancia. El sufrimiento produce perseverancia. La palabra griega para perseverancia literalmente significa la habilidad de hacer frente a la presión. Significa la habilidad de aguantar la presión. Por lo general, hermanos, queremos escaparnos de ella
Queremos estar encima de ella, no debajo de la presión. Entonces la perseverancia es la habilidad de mantenerse bajo la presión. Hoy podríamos usar tal vez la palabra paciencia, estabilidad, resistencia, aguante. Dios usa el sufrimiento para enseñarte cómo enfrentar la presión, cómo aguantar, no darte por vencido, perseverar, ser constante. Lo opuesto de la perseverancia es el pánico, ¿verdad? Quieres correr, salir, escaparte, puedes huir en pánico o perseverar bajo la presión. Pablo dice que el primer propósito de Dios para el sufrimiento es enseñarnos cómo mantenernos firmes bajo presión. Hermanos, en una ocasión, ¿verdad?, Jesús y los discípulos estaban en una barca en el mar de Galilea y Jesús se queda dormido. Se levanta una tormenta y la barca está siendo golpeada por las olas, ¿verdad? A lo mejor en esta noche te sientes así, golpeado por las olas de la vida. Los discípulos sintieron pánico. Llegan al Señor y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, en otras palabras, ¿no sabes lo que nos está pasando? ¿No te importa? Fíjense, estas son las dos cosas que preguntamos siempre a Dios en medio de la tormenta. ¿No sabes lo que pasa? ¿No ves mi problema? ¿No te importa? Son las dos reacciones comunes a las pruebas. Jesús, hermanos, se levanta y reprende las aguas diciendo: paz, calma. Dice que cesó el viento y hubo una calma total. Por supuesto, ¿verdad?, de que a Dios le importa. Por supuesto que Él sabe lo que nos pasa. Déjeme hacer énfasis un poco en esto, porque estas son dos cosas que preguntamos siempre a Dios en medio de una situación difícil. Señor, ¿no te importa? Señor, ¿no sabes lo que me pasa? ¿No ves mi problema? Por supuesto que el Señor lo ve. Y por supuesto que el Señor tenía la solución. Lo único que hizo fue levantarse solamente y reprender el viento. Y listo. O sea que la perseverancia habla de aprender a aguantar. Aprendemos perseverancia a través del sufrimiento. Llegamos a ser más estables. En 2 Corintios 1, 8 y 9 tenemos el testimonio de Pablo. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, aún Pablo, según lo que dice aquí, estaba a punto de darse por vencido. Él dijo que estaba bajo tal presión que pensaba que no sobreviviría. O sea, de su misma experiencia, él dice que el sufrimiento produce perseverancia. Pablo, hermanos, aprendió dos cosas en el sufrimiento: algo de sí mismo y algo acerca de Dios. De sí mismo él aprendió que en su propia fuerza no podía aguantar, no podía sobrevivir al estrés de la vida. Pero a la vez, hermanos, él aprendió que en las fuerzas de Dios podía salir adelante. O sea, estas son las dos cosas que cada cristiano tiene que aprender para pasar a la segunda fase. O sea, no vas a gloriarte en el sufrimiento hasta que aprendas que tú eres débil, pero que Dios es fuerte. Entonces, el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia produce, en segundo lugar, carácter. Escribe carácter. Este es un término, hermano, relativamente raro en el Nuevo Testamento. Pablo es la única persona que usa esta palabra. Se usa 7 veces en la Biblia. Se usa para describir dos cosas. En primer lugar, para referirse a algo probado y confirmado como fidedigno. Por ejemplo, se dice que
los autos, ¿verdad? Antes de sacarlos pues, para que sean vendidos, tienen que ser probados y en todos los elementos, ¿verdad? Especialmente en las llantas, para comprobar que están bien, que son auténticos y que son de calidad, ¿verdad? Antes de introducirlos al público. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Esa palabra carácter, se usa para referirse a algo probado y confirmado como fidedigno. Y en segundo lugar, la otra manera de usar esta palabra era en referencia al metal que ha sido purificado por el calor y el fuego. Todos sabemos eso, ¿verdad? Al ser calentado, las impurezas de un metal suben y pueden ser quitadas. Alguien una vez preguntó a un platero: ¿cómo sabes cuando la plata es pura? Y este hombre respondió: cuando puedo ver el reflejo mío en ella. Entonces vemos una cosa similar en la vida cristiana. Se sabe que un cristiano es puro cuando ves el reflejo de Cristo en su vida. O sea, la perseverancia produce carácter. En Hebreos 2:10, hablando de Jesús, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación, o sea, Jesús, al autor de la salvación de ellos. Fíjense, este texto es muy importante, ¿verdad? ¿verdad? Porque fíjense, aquí dice que Jesucristo fue perfeccionado por el sufrimiento. La palabra perfeccionarse, para que entendamos esto, no significa ser sin pecado, porque Jesús ya era sin pecado, o sea, nunca pecó. Significa maduro, que no le falta nada, o sea, eso es carácter. Jesús fue hecho perfecto a través del sufrimiento. Jesús fue probado y confirmado fidedigno por el sufrimiento, o sea, fue tentado y salió victorioso. Fue a la cruz, sufrió todo y a través de la prueba fue confirmado como algo fidedigno. Entonces el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza. Esa es la tercera cosa que produce el sufrimiento, esperanza. Las pruebas, en vez de destruir nuestra naturaleza, nuestra esperanza, las pruebas, en vez de destruir nuestra esperanza, sirven para aumentarla. ¿Qué es la esperanza, hermanos? En el Nuevo Testamento, la esperanza no significa deseos, significa confianza. En un periodo de desarrollo en tu vida, Dios va a usar los problemas para darte la habilidad de aguantar la presión, y eso te hará fuerte. Una persona de carácter como el de Cristo. Cuando tienes este carácter, tendrás confianza. Las pruebas te darán más confianza. O sea, la primera vez que tú enfrentas ese problema, no sabes qué hacer. La segunda vez, sabes manejarlo un poco mejor. La tercera vez tendrás confianza porque has pasado por esa situación antes. Entonces, al ir superando las crisis de la vida, tu confianza crece y llegas a ser cada vez más fuerte en el conocimiento de verdad, ¿verdad? Como Filipenses 4:13, por ejemplo, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia lo dice, pero tú puedes comprobar por tu experiencia que es verdad. Tú has comprobado que puedes enfrentar cualquier situación por medio de Cristo, quien te fortalece. Ahora, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que el sufrimiento no produce automáticamente estas cosas en nuestra vida. No es automática la formación del carácter. Hermanos, este proceso solo funciona para los cristianos que cooperan con Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre beneficiarse o simplemente quedar resentido por lo que nos pasa? Bueno, la diferencia está en la actitud. Entonces, quiero mencionar 6 actitudes hacia los problemas y las presiones que causarán la derrota en nuestra vida. Son las actitudes que neutralizan el propósito de Dios. Si tenemos esas actitudes, hermanos, en nuestra vida,
entonces los problemas que estamos pasando no servirán de nada positivo. Entonces quiero que escribas. La primera cosa, la primera actitud es la rebelión. Rebelión. La persona se rebela. Dios no es justo. No merezco esto. Ese es el espíritu de resentimiento. Y eso impide el propósito de la prueba. En 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, la rebelión es tan malo rebelarse contra el propósito de Dios en tu vida como lo es meterse en lo oculto, o sea, en la adivinación que dice aquí. Tu rebelión. La segunda actitud negativa es resignación. La resignación es asumir una actitud simplemente de aguante. O sea, no hay ninguna sonrisa, no hay gozo. Hermano, pues el incrédulo puede hacer eso también. A fuerza de voluntad, seguir adelante, pura fuerza de voluntad. No se apoyan en el Espíritu Santo. Entonces, esa es una actitud negativa. La tercera actitud es la murmuración. Y el término común es quejarse. Hermanos, este era uno de los pecados mayores entre los israelitas en el Antiguo Testamento. Se menciona 10 veces en el libro de Éxodo. Fue ese pecado de quejarse contra Dios el que les mantenía fuera de la tierra prometida. Fallaban una y otra vez. Pasaron 40 años en el desierto y por fin murieron ahí. O sea, muchos cristianos nunca llegan a la vida abundante porque siempre viven quejándose y eso les mantiene fuera del gozo del Señor. 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahí en Filipenses capítulo 2 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Fíjese, este pasaje dice que en una sociedad oscura, en una sociedad mala, la gente que no se queja en la prueba, son tan únicas que se destacan como estrellas en la noche. Cuando encuentras a alguien que no murmura ni se queja, son tan fuera de lo común que sus vidas brillan tanto como las estrellas de la noche. Ves una diferencia. Y luego la cuarta actitud negativa es la preocupación. Hermano, la preocupación no sirve de nada. Se dice que la preocupación es el suicidio mental y físico. Los médicos han dicho que destruye la salud. Entre más te preocupas, más grande llega a ser el problema. Un problema aumenta de tamaño cada vez que te preocupas hasta que está fuera de control. Ahí en 1 de Pedro 5:7, un pasaje, ¿verdad?, tan hermoso, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego la otra actitud negativa es el miedo. Esto es relacionado a la preocupación. O sea, sencillamente es no confiar en Dios. La razón por la que tememos, es que realmente no pensamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, es típico que cuando se presenta un problema pensamos, Dios, ¿realmente me amas? ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? O sea, empezamos a dudar de su amor, de su poder. Entra el miedo. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Isaías 43, del 1 al 3, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces, confías en el plan de Dios, reconoces su presencia, dependes de su protección. O sea, no tienes que tener miedo. Y luego, la otra actitud negativa es la autocompasión. Autocompasión, compadecerte de ti mismo. Esta es la actitud, hermanos, que es casi incurable. Probablemente es la actitud más seria porque el que se lamenta, en cierto modo, como que le gusta. O sea, queremos que otros sientan lástima por nosotros. O sea, que hay cierta satisfacción dentro de nosotros cuando otros se compadecen de nosotros. Fíjese lo que dice David en el Salmo 69:20. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Buscaba la compasión de otros, pero no la hallaba. Entonces, rebelión, resignación, murmuración, preocupación, miedo, autocompasión, estas actitudes causarán la derrota en nuestra vida porque neutralizan el propósito de Dios en las pruebas. Entonces, ¿cuál es el secreto, hermanos, de gloriarnos en el sufrimiento? Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es el secreto de gloriarnos en el sufrimiento? Tenemos esperanza, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nos ha sido dado el Espíritu Santo. Hermanos, hemos dicho que lo que hace la diferencia entre si el sufrimiento tiene un efecto negativo o positivo es nuestra actitud. Pablo dice que la verdad que nos da una actitud positiva es esta: el sufrimiento es la evidencia del amor de Dios, no de su ira. El sufrimiento en el cristiano es la evidencia del amor de Dios, no de su ira. Hay dos palabras en el versículo 5, amor y Espíritu Santo. Es la primera vez que se usan estas dos palabras en el libro de Romanos. Hermanos, vemos con demasiada frecuencia nuestros problemas como evidencia de la ira de Dios en vez de su amor. Nos sentimos a veces rechazados y a solas y pensamos, Dios no me ama, Dios me ha rechazado, Dios está enojado conmigo, Dios me está castigando, y nos resentimos. Y el verso 5 dice que Dios permite los problemas y las pruebas para mostrarnos su amor. Pablo, en los versos del 6 al 11 de este capítulo, concluye dando el ejemplo de la cruz. Dice que si Dios te amó tanto para morir por ti en la cruz, cuando tú le rechazabas, ¿cuánto más te amará ahora que eres parte de su familia? Dios, hermano, ama a sus hijos cuando están pasando por problemas y por el fuego de las pruebas. La conclusión a la que llega Pablo es que el sufrimiento se permite en nuestra vida no porque Dios está enojado, sino porque nos ama y tiene propósitos buenos detrás de Él. Entonces quiero que para terminar escribas los propósitos del sufrimiento. ¿Cuáles son los propósitos? Este es el resumen de todo esto. ¿Por qué Dios permite? ¿Cuáles son los propósitos del sufrimiento? En primer lugar, para darnos la habilidad de aguantar bajo presión. Para darnos la habilidad de aguantar bajo presión. En segundo lugar, para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, para que tengamos la confianza que viene de la esperanza en Dios. Hermano, quizás estás pasando por un tiempo difícil ahora.
O posiblemente lo pasarás en el futuro cercano. Hay muchas peticiones en medio de nosotros ahora, ¿verdad? Hay peticiones. Siempre que a mí me hablan, ¿verdad? Porque alguien está pasando alguna cosa, hermano, le pido que ore por esto. Yo siempre digo, vamos a orar ahorita, hermano, hermano, vamos a orar, y oramos en ese momento. Porque, hermanos, yo aprendí que a veces uno dice, oh, voy a orar por ti, o voy a orar por esto, y a veces se nos olvida, a veces ni oramos ya. Entonces, un amigo mío me dijo esto: cuando te digan que ores, ora luego así. Entonces, hay muchas situaciones, hermanos, y como dije, quizás algunos de nosotros tal vez estamos pasando por tiempos difíciles, o posiblemente lo pasarás en el futuro cercano. Quiero decirte, no te rebeles, no te resignes, regocíjate. No te gloríes por el problema, sino en el problema, sabiendo que aún en el problema Dios tiene un buen propósito. Quiero que inclines tu rostro ahí. ¿Y por qué no le dices al Señor en esta noche: Señor, dame la habilidad de perseverar, aguantar bajo la presión? Dile al Señor en esta noche: Padre, produce en mi vida tu carácter, ayúdame a ser como Jesús. Tal como Jesús aprendió la obediencia y se hizo perfecto, probado y comprobado a través del sufrimiento, Señor, dame la confianza que viene de la esperanza en ti. Hazme un cristiano confiado. Padre, te doy gracias por este pasaje poderoso, Señor. Te damos gracias por él. Te pido, Señor, que lo apliques a nuestras vidas de la manera que tú quieras, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor.